La revitalización es un término que se refiere a darle fuerza a algo, a un cuerpo, a una organización, a una persona. No se trata de eliminar nada, sino de cómo lo vamos a inyectar nuevamente para que enfrente los nuevos tiempos y los nuevos retos. Hoy hablamos aquí en este podcast con el doctor Pablo Jiménez. No te vayas, quédate con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio. Somos Bautistas, un espacio para todos y por todos. Saludamos al ministro Edgardo Caraballo Marín por esa oportunidad y privilegio que nos da de poder nosotros conectarnos jueves tras jueves aquí en este espacio, el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Para mí es un honor jueves tras jueves estar junto a mi compañero Héctor Soto. Saludos a todos, un abrazo virtual. Hoy, como nuestro compañero en un inicio nos estuvo presentando, tenemos un invitado especial y está con nosotros el doctor Pablo Jiménez Rojas. Para nosotros es un placer, pastor, que pueda estar con nosotros. Dios le bendiga y bienvenido. Bienvenido. Es para mí un placer estar con ustedes, el poder compartir siempre con la Iglesia Bautista es para mí un gran gozo. Y quiero darle un saludo a todas las personas que puedan ver este podcast, esperando que el tema sea de bendición para cada uno de ustedes y para sus congregaciones. Gracias. El doctor Pablo Jiménez, más allá de ser un gran colaborador con nuestra denominación, también para mí es un gozo y un privilegio poder estar con él en este espacio, porque también ha sido mi profesor y mentor en este camino ministerial y para mí ha sido una de gran bendición. Gracias por aceptar esta invitación y queremos en esta conversación poder seguir enriqueciéndonos y aprendiéndonos. Realmente, Pablo Jiménez, para los que no lo han conocido o tal vez han escuchado y no le puedo poner todavía rostro, esa carita a ese nombre, por si acaso todavía hay alguna persona, pues mire, es un apasionado por la enseñanza, pero sobre todo por la predicación. Le encanta facilitar, usted le puede llamar y lo primero que va a decir es en cómo puedo bendecirte o cómo puedo servirte. Así es su saludo y eso habla y lo distingue en humildad. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos enseña el Evangelio, a ser humildes y reconociendo que lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y si usted quiere ver eso, lo va a encontrar en esa dirección, en esa mentoría de Pablo Jiménez. Y para que conozca un poquito, ahora mismo él está en Carolina del Norte, está cerquita de Raleigh allí, ¿verdad? En esa área de esa ciudad y está destacándose desde hace unos cuantos años, ¿verdad? Y ha sido un gran, ha contribuido mucho en la teología hispana. Ha tenido grandes colaboraciones, no solamente ha escrito libros, no solamente ha sido catedrático en diferentes universidades a nivel de grados de divinidad, de maestría y doctorado, sino que también ha estado ayudando iglesias en y fuera de Puerto Rico. Y en las denominaciones Y en las también. denominaciones. Recientemente ha estado colaborando con nuestra denominación en las clases precisamente de revitalización que tuvimos, donde fui su estudiante. También fui su estudiante hace más de 10 años ya en el seminario evangélico allí, las clases de exégesis de hebreo en aquel momento. Aprendimos muchísimo y lo seguimos citando todavía, profesor. Para que vea. Y actualmente está trabajando en la red educativa Genesaret y es el líder pastoral del movimiento La Red. Y el movimiento La Red, usted lo escribe a sí mismo en las redes sociales, en Facebook, y usted va a poder encontrar que siempre, ya sea en la noche o sea en la mañana o en medio del día, siempre hay una palabra y un acompañamiento de refrigerio espiritual para cada persona donde quiera que esté. Bueno, podríamos hablar tantas y tantas y tantas cosas, pero no quiero señalar el culpable que yo esté trazando mis estudios doctorales es el señor, el doctor Pablo Jiménez. Así que, Pablo, algo más que tú quieras añadir a todas estas cosas que nosotros estamos diciendo en esta hora. Bueno, es un problema cuando las amistades lo presentan a uno, porque presentan entonces siempre el rostro más agradable de las relaciones que han tenido con uno. Para mí, como le digo, es un placer el estar con ustedes, el servirles,
pero sobre todo el poder llevar a cabo un ministerio educativo, porque siento que a eso Dios me llamó. Hace muchos años, antes de que probablemente algunos de ustedes nacieran, para el noviembre del 1980, a mí me aceptaron como candidato al ministerio. Y en mi denominación, y cuando me hicieron la entrevista frente a todo el grupo, me preguntaron que qué yo quería hacer. Yo dije que yo quería escribir, yo quería enseñar. Y hubo gente que se molestó mucho con lo que yo dije. Pero con el tiempo, pues el Señor me ha permitido pues, llevar a cabo pues, ese ministerio. Es interesante, cuando yo comencé mis primeras clases, yo comencé a dar clases oficialmente como misionero en San José de Costa Rica, en el viejo Seminario Bíblico Latinoamericano, que ahora se llama la UBL, la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y las primeras hojas sueltas que dimos se hacían con papel carbón. Y ahora estamos hablando por Zoom. Ahora estamos hablando por las redes, ahora estamos haciendo webcasts y podcasts y streaming. Así que durante estos más de 40 años he podido ver cómo ha habido una evolución en lo que es la entrega de la educación. Sin embargo, sigue siendo lo mismo en el fondo, la educación sigue siendo lo mismo. Es como nosotros encontramos información transformadora, información que va cambiando nuestras vidas, nuestro enfoque en acerca de todo lo que nos rodea y cómo nosotros seguimos en este proceso de aprendizaje y enseñanza, enseñanza y aprendizaje. Así que seguimos elaborando, no sé hasta dónde lleguemos, pero esperamos en el nombre del Señor poder seguir haciendo algunas colaboraciones. Todavía creo que me quedan un par de libros por escribir antes de retirarme, pero dentro de todo queremos que haya bendición para todas aquellas personas que se acerquen a nuestro ministerio. Amén, amén. Ha escrito el ABC de la predicación, ¿verdad? Que lleva como 1 año, 2 años que, ¿verdad? Es un libro, un compendio bien bueno para usted si usted está queriendo aprender a esos primeros pasos de cómo hacer un bosquejo, los pasos que debe llevar. Pues mire, ese librito se los recomendamos. Y así también otros tipos de libros que ha estado escribiendo. Usted escribe Pablo Jiménez un search, usted va a encontrar recursos que le van a ayudar a usted a poder seguir capacitándose para la tarea que el Señor le ha llamado. Pero no podemos dejar algo bien importante, porque este espacio también es un espacio coloquial. Así que usted no sabe algo, si no lo sabe, yo se lo voy a decir. Es cocolo, le gusta la salsa, Amén. ¿verdad? Es percusionista, ¿verdad? Le gusta y también tiene un escrito que tiene que ver con el ritmo, ¿verdad? Y se llama hay ¿cómo? personas que dicen que mi mejor libro se llama La Teología de la Salsa, Rumba, Posmodernidad y Evangelio. Ahí está. De hecho, hay personas que dicen que es el único libro legible porque todos los otros son libros de texto. Así que es un libro bien interesante donde se combinan historias personales, reflexiones sobre el Evangelio, se habla de la historia de la salsa. Han habido varios salseros que lo han leído y que le ha gustado mucho. Tony Vega nos escribió el prólogo del libro. Así que si usted es de esas personas ya de los senior citizens que todavía le gusta la salsa, pues por favor lo puede buscar, lo consigue en Amazon, La Teología de la Salsa. Sí, oye, y aunque yo no soy de esa generación, yo soy cocola también. Eso va en la sangre. Pero vamos a entrar, ¿verdad? Un poquito de lleno, Héctor, a lo que nos trae a este espacio, el Nuevo Evangelista Podcast, ¿verdad? Que son reacciones, pero hoy no estamos reaccionando específicamente a ningún escrito o un escrito que fuera de los 1980 o de otro tipo de fecha, ¿verdad? Del pasado, tratando de traerlo a este presente. O los blogs que se están dando en www.ibpr.org, donde todos los lunes hay un blog nuevo. Pero hoy sí vamos a estar dándole continuidad al tema que comenzamos la semana pasada de la reforma. Solamente que hoy le vamos a dar un poquito un giro, ¿verdad?
creyendo y estando seguros que es algún tema pertinente para el tiempo que estamos viviendo, siglo XXI, 2024, la revitalización. Claro, porque la reforma no puede quedar en el olvido simplemente como un recuerdo. ¿Qué nos dice hoy, verdad? Y cómo podemos aplicar esas enseñanzas a este tiempo. Exactamente. Entonces, si hablamos de reformados, siempre reformados, pues entonces nosotros tenemos que ampliar que esta reforma no solamente, como hablamos la semana pasada con Daniel, nuestro compañero Daniel Rivera, de que estábamos dando un enfoque en la parte educativa y cómo esto comenzó con un movimiento donde estaban provocando y buscando que más personas tuvieran acceso a la palabra de Dios, que pudieran tener ese encuentro directamente con aquel que inspiró la palabra de Dios, con el creador, con el soberano, y cómo eso pudiera comenzar a provocar unas transformaciones en nuestro interior, sino que también hoy queremos adentrarnos en lo que es la revitalización desde lo que es la estructura y lo que también conlleva al creyente, cada uno de nosotros que somos la iglesia. Así que para eso, Pablo, nosotros quisiéramos que tú nos endulces, nos traigas esa palabra, pero que de igual manera nos retes en esta hora sobre la importancia de la revitalización desde la reforma. Voy a comenzar de una forma que quizá sea un poquito extraña para algunas personas, pero quiero indicar que todo cambio requiere cierta incomodidad con lo que existe. Si usted está perfectamente bien con lo que usted está viviendo, con lo que usted está pasando, con lo que usted está experimentando, usted no anhela ningún cambio. Ahora bien, si hay un sentimiento de insatisfacción y ese sentimiento de insatisfacción es persistente y ese sentimiento de insatisfacción no se sacia, usted eventualmente se mueve al cambio. En el tiempo de la reforma, nosotros lo que vemos es que años, siglos de insatisfacción finalmente llevaron a la iglesia al cambio. Si usted busca la historia de la iglesia, al final de la Edad Media, hay varios movimientos de reforma de la iglesia. La mayor parte de ellos pues terminaron aplastados de manera violenta. Sin embargo, también había lo que se llama el movimiento conciliar. Era la idea de que había que llamar a un concilio de toda la iglesia a nivel mundial, lo que se llamaba un concilio ecuménico en aquel momento, para reformar la iglesia. La gente pues lo siguió dejando pasar. Y la corrupción dentro de la iglesia católica romana pues continuaba aumentando. Llegó un momento que eso hizo crisis. Y no fue hasta que se toca a fondo, ¿verdad? Casi siempre no es hasta que se toca el fondo que la gente dice, bueno, tenemos que hacer un cambio. Y el fondo se toca cuando llega un español llamado Rodrigo Borgia, que después se convierte en el Papa Alejandro, y llega al trono papal, se convierte en el Papa. Y él es probablemente la persona más corrupta que jamás ocupó el papado. Fue seguido por Juliano de la Rovere, y el Papa Juliano pues fue tan corrupto o más corrupto que el anterior. Es en ese tiempo, con esas dos figuras, que la iglesia toca el fondo. No se puede continuar de esa manera. Era imposible continuar como la iglesia iba, y esas personas pusieron en peligro la existencia de la Iglesia Católica como institución. Ahí siguen surgiendo, hay un malestar general dentro de la iglesia. Son muchas las personas que estaban buscando la manera de lograr una reforma de la iglesia. Martín Lutero es casi un accidente en este cuadro. Él es una persona que es un monje, él es un profesor de teología, él es una persona que había tenido una experiencia
cuando un rayo le dio un golpe eléctrico y él sobrevivió. Eso fue algo que a él lo marca. Y él entonces, de manera casi inocente, escribe 95 ideas para reformar la iglesia. Y lo coloca en lo que viene a ser como el tablón de dictos, lo que sería, qué sé yo, el muro de Facebook hoy de la ciudad, se coloca en la puerta de la iglesia, donde la gente pues clavaba ahí sus anuncios. ¿Por qué Lutero no muere como los otros reformadores? La mayor parte de ellos habían sido pues asesinados. ¿Por qué él puede sobrevivir? Bueno, porque se dan las condiciones políticas en Europa, donde están surgiendo los países, están emergiendo los países modernos, está muriendo lo que se llamaba el Sacro Imperio Romano, y usted tiene una lucha de poder. Carlos I de España, que después se convierte en Carlos V, Francisco I, François Premier de Francia, y Federico el Sabio, elector de Sajonia, luchan por el trono del Sacro Imperio Romano. Gana Carlos I de España y se convierte en Carlos V. Pero Federico el Sabio termina siendo el protector de Lutero. Y hubiera sido imposible para Carlos V entrar en una guerra con Federico el Sabio para matar a Lutero, para aplastar el movimiento luterano, sin que eso hubiera tenido unas consecuencias desgarradoras para Europa. Otra cosa importantísima es que la reforma se da a la par de la conquista de América. Entonces, los papas habían hecho un negocio bien flojo, donde para conseguir dinero para todo lo que estaban haciendo allá en el Vaticano, le vendieron los derechos papales a la corona española. O sea, el papa, por dinero, por una cantidad de dinero, hace un concordato, un acuerdo con la corona española, y entonces quienes pueden decidir las órdenes que van a trabajar en las Américas, quiénes son los obispos, todo eso que en otros lugares lo decide el Papa, acá lo decide, en América lo decide la corona española. Y eso sigue debilitando al papado. Es interesante porque en muchos sentidos la reforma protestante salva a la Iglesia Católica. Porque finalmente, después de casi 300 años, se logra el concilio. Y ahí tenemos el Concilio de Trento, donde se hacen unas enormes reformas en la Iglesia Católica y en muchos sentidos se atajan muchos de los desmanes y de los peligros y de los problemas que la Iglesia había estado enfrentando por siglos. La Iglesia de la Contrarreforma era una iglesia mucho más fiel al Señor, mucho más santa, mucho más dedicada al Evangelio que lo que había sido la iglesia durante el tiempo de Rodrigo Borgia o de Juliano de la Rovere. En ese sentido, nosotros vemos que la reforma sale de todo un sentimiento de insatisfacción. Y muy sabiamente, los reformadores, aunque los reformadores hacían teología en el idioma del pueblo, en los idiomas nacionales que estaban surgiendo, pues habían algunas ideas teológicas que se plasmaban en latín. Y una era la
la idea de la Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ujú. O sea, la Iglesia Reformada siempre está en proceso de reforma. Y esto quiere decir que nosotros necesitamos estar siempre con ojo avisor, siempre atentos a la insatisfacción que surgen cuando las cosas que estamos haciendo ya no se adecúan a los cambios en la sociedad. Pues, ¿qué pasa? Ahí nosotros entramos, en cuestión de poco tiempo viene la Ilustración, la Revolución Industrial, el modernismo y ahora el posmodernismo. Y ahora nosotros vivimos en lo que los franceses llaman, algunos sociólogos franceses llaman la hipermodernidad. O sea, ha habido una aceleración de la vida. Ujú. Nosotros vivimos ahora a un ritmo que era imposible de mantener en el mundo antiguo. Por ejemplo, yo tengo que ir a Puerto Rico a predicar una campaña en unas cuantas semanas. Pues yo voy a amanecer aquí, voy a desayunar aquí, voy al aeropuerto y voy a cenar en Puerto Rico. Hace 200 años, ese viaje a Puerto Rico a mí me hubiera costado llegar a un puerto mayor y tomar un barco y semanas después llegar a San Juan. O sea, nosotros vivimos ahora de una manera acelerada. De una manera acelerada. En Puerto Rico, en el Puerto Rico de los años 40, una persona que vivía a las afueras del área metropolitana, pero todavía en lugares que nosotros consideramos muy cerca, como Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Luquillo, Río Grande. Si una persona iba a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, se hospedaba. Sí, por la distancia. En el transporte. Hoy usted va en auto, usted vive en su casa. Y en el camino usted pues hace tareas, tiene reuniones, tiene conversaciones telefónicas, escucha audiolibros. O sea, nosotros vivimos en una sociedad acelerada y el cambio es acelerado. Al punto que el dispositivo electrónico que usted compra hoy, en términos técnicos, está obsoleto en 18 meses. Usted lo puede seguir usando, pero está obsoleto en 18 meses. En el sentido, por ejemplo, yo estuve un iPhone 10 por mucho tiempo. Después pasó un iPhone 12. Ahora finalmente tenía el 15, pero acaba de salir el 16 que está basado en inteligencia artificial. O sea, y ya que tengo meses con él, ya está obsoleto. Pues, ¿qué pasa? En la vida de la iglesia, todos esos cambios nos llevan a enfrentar la insatisfacción que se da cuando lo que estábamos haciendo ya no funciona. Cuando la forma como habíamos hecho las cosas toda la vida dejan de funcionar. Nosotros vivimos hoy, en el Puerto Rico de hoy se vive en una sociedad donde todos los comercios pueden estar abiertos un domingo. Todos. La ley de cierre, en términos generales, pues murió. Y de momento usted va a la iglesia y ¿qué usted encuentra? Que la iglesia está compuesta mayormente por la niñez y las personas de la tercera edad. Las personas de fuera de esas edades que pueden ir a la iglesia el domingo, pues algunas pues están discapacitadas, algunas tienen algún tipo de pensión, pero en su mayoría son personas que pudieron estudiar, que pudieron tener profesiones que le permiten el lujo de tener el domingo libre. Sin embargo,
todos aquellos feligreses que trabajan en las megatiendas. Cuando usted empieza a trabajar en una de las megatiendas, no voy a decir los nombres, todos lo sabemos, por 2 años usted lo pone a trabajar domingo. Y si no, pues no le dan el trabajo. Los restaurantes están abiertos, los sitios de comida rápida están abiertos. O sea, nosotros tenemos montones de personas que están trabajando los domingos a la hora del culto. Bueno, y en eventos como esta semana pasó en Puerto Rico, antes estaba todo cerrado, pero tuvimos comercio y patronos que tuvieron abiertos para que continuaran haciendo sus labores. Sí, es algo que ha cambiado drásticamente. Antes un domingo, después de las 12 o a la 1, es que realmente podíamos hacer actividades, deporte, lo que fuera, pero ahora no, ahora es en cualquier horario. Sí, profesor, y cuando yo me criaba, yo recuerdo, yo soy de Calley, que los sábados ya al mediodía las tiendas habían cerrado. Exactamente. O sea, se trabajaba sábado, pero era a mediodía, tenías que ir a la barbería. Lo que querías hacer lo tenías que hacer en la mañana, porque ya al mediodía, ya desde sábado estaba todo listo, como si estuviera programado para que pudiéramos ir a la iglesia y atender la familia. Pues fíjese bien, nosotros hoy encontramos que las iglesias tienen menos actividad cuando hace 40 años y todo estaba cerrado, la iglesia tenía más actividad. Por ejemplo, la inmensa mayoría de las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales en Puerto Rico, hasta los años 60 tenían culto mañana y noche, los domingos. Hoy, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas protestantes en Puerto Rico no tienen culto los domingos. Los discípulos de Cristo tenemos más de 20 congregaciones en el área de Bayamón. Una nada más tiene culto domingo por la noche. Entonces, a mí me parece ridículo que cuando la gente tenía el domingo libre para ir a trabajar, la iglesia tenía actividad mañana y noche. Y hoy, que hay tanta gente trabajando por el día, la iglesia está cerrada en la noche. Algunas iglesias, pues, ¿qué han hecho? Pues durante la semana, pues han hecho un culto que es parecido al del domingo. Por ejemplo, la Iglesia Discípulos de Cristo de Buenavista, hace muchos años comenzó un servicio que no sé si es martes o miércoles en la mañana, que es como un servicio dominical. Una familiar mío, que ella está en el campo de la tecnología médica, ella trabajaba para uno de los más grandes laboratorios médicos de Puerto Rico, en Bayamón, y trabajaba los domingos. Entonces ella me dice, yo pude conectarme con el Señor porque esta iglesia tenía este servicio en la semana. Dice, ese es mi domingo. Pero ante los cambios, la mayor parte de las iglesias, en vez de expandir su programa, lo han reducido. Pablo, yo creo que tal vez también puede estar influenciando en que la población que está dominando es los cambios, ¿verdad? Más allá de lo que impacta a la sociedad fuera, también es el tipo de población que hay dentro de nuestras iglesias, que entonces comienzan a acomodarse a aquello que le funcionan a ellos, y eso podría de alguna manera acomodar una población, pero no hacer accesible a la otra población que se está levantando en estos tiempos de cambios, que ya no tiene disponibilidad como lo tiene esta población que ya está prácticamente jubilada o que no puede guiar de noche. Y a lo mejor, y esas son las cosas que también están entrando en medio de estos procesos. Pues eso me lleva a hablar de un problema ya más pastoral o teológico. Puerto Rico está enfrentando unos problemas sociales y unos retos demográficos. Por ejemplo, la mayor parte de la gente de Puerto Rico, joven,
considera irse de la isla. Y muchos lo hacen. Y hoy Puerto Rico tiene casi 1 millón de habitantes menos que en el año 2000. Hoy hay más de 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos y 3 en Puerto Rico. Y eso es una realidad. Eso quiere decir que en Puerto Rico hay mucha gente pensionada, ya sea por cuestiones de discapacidad o por edad. Y la tasa de participación laboral en Puerto Rico ha estado siempre en los 30 y algo %. Digo, en la economía legal. Básicamente, 1 de cada 3 personas trabaja. Y esa persona tiene que mantener a 2 personas que no trabajan en la economía legal. Entonces, ahí tenemos la economía subterránea, que no necesariamente es el crimen. Sí, el crimen es un tipo de economía subterránea, pero nosotros tenemos también la gente que lo que hace es que, qué sé yo, son peluqueros, pero no tienen un negocio. Ellos van a tu casa y te peluquean, como dicen en Colombia, y tú le pagaste en efectivo, y eso está por debajo de la mesa. Eso nadie lo tributa, nadie lo informa. Ahora bien, dentro de esa situación que está enfrentando la iglesia, con cambios sociales, con cambios demográficos, hay un problema teológico. La doctrina que trata el tema de la iglesia se llama la eclesiología. La eclesiología. Esa es la teología sobre la iglesia. Pues nosotros estamos enfrentando un problema eclesiológico. Mucha gente en nuestras iglesias entienden que la labor de la iglesia es cuidar de sus feligreses. No que el reino de Dios pueda ser expandido. Acercarse a los diferentes escenarios. Entonces, aunque en términos teóricos dicen, sí, la iglesia tiene que crecer, ellos ven que la prioridad de la iglesia debe ser cuídenos a nosotros que estamos aquí. Prácticamente todas las iglesias en Puerto Rico que crecen y tienen un crecimiento explosivo enfrentan resistencia de sus propios miembros. Yo recuerdo cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico que la iglesia tuvo un tiempo de crecimiento y uno de los hermanos de una de las familias centrales de la iglesia, una familia que había una gran cantidad de personas que venían de ahí, una de las familias que estaba relacionada con la fundación de la iglesia. Este hermano viene y me sorprende y me dice, pastor, ¿y qué hace esa gente aquí? Esa gente no es de aquí. ¿Qué tú quieres decir? No, pues mire, esa gente de ahí, ¿quiénes son ellos? Pues son personas que viven aquí en urbanizaciones cercanas. Sí, pero ellos no son de aquí. Entonces, ahí yo vi que había un sentimiento de que esta gente nos quiere quitar nuestra iglesia. Porque no venían de una familia tradicional de la iglesia. Y yo recuerdo con ese mismo hermano un día que tuvimos una asistencia récord, una asistencia en un domingo común y corriente, o sea, no era Viernes Santo, ni Resurrección, ni nada de eso. Y yo voy bien contento y le digo, hermano, ¿vio la asistencia de hoy? Y él con una tristeza enorme, casi llorando, me dice, sí, pastor. Y yo me di cuenta que él estaba de luto, porque él estaba perdiendo. Él es lo que, en vez de celebrar que el reino de Dios estaba creciendo, ¿qué hacía? Él estaba llorando la pérdida de su iglesia, que había perdido su iglesia. Entonces, aquí es que vienen los esfuerzos de la gente vamos a hacer un libro sobre la historia de la iglesia nuestra. Vamos a hacer un libro recordando historias del pasado de nuestra iglesia.
es como que se quiere recuperar ese pasado, y ante el hecho de que tiene que beber gente nueva, pues que por lo menos ellos lean cuál es nuestra historia. Pues miren, nosotros necesitamos una nueva reforma, en el sentido de que la iglesia primero enfrente los cambios sociales, como se hizo en el tiempo de la reforma, pero que haya una reforma teológica también, una nueva forma de ver el evangelio, una forma de tratar de incluir a más gente. Por ejemplo, cambiar el culto de latín a francés, a español, a italiano, a alemán, fue una forma de usted abrir el círculo para que más gente pudiera llegar al Señor. Igual que la adoración. Nosotros entonces hoy, cuando se utiliza el podcast, cuando se utiliza el streaming, cuando se le utiliza el live chat, cuando se graban los cultos y se colocan en las redes, estamos también haciendo una expansión de nuestro programa de trabajo para alcanzar más gente. Pero si la iglesia no internaliza que nosotros estamos aquí para ser y hacer discípulos, vamos a terminar con iglesias muertas, porque estas personas no quieren que nadie nuevo llegue, tienen unos celos tremendos de la figura pastoral. Usted está aquí para cuidarnos a nosotros nada más. Y si la gente, pues, ¿qué sigue pasando? La gente se enferma, deja de venir a la iglesia, los familiares de Estados Unidos los reclaman, se van porque los nietos están allá, gente enferma, gente muere, pues cada vez tenemos menos gente, pero hay una resistencia a añadir gente nueva. Pues la iglesia necesita entonces recordar esta sentencia, este dictum de la reforma, de que la iglesia reformada siempre está en proceso de reforma. Sí. Y entonces buscar nuevas maneras de alcanzar a la gente, de llegar a la gente, de compartir el evangelio, de hacerlo en momentos novedosos, en formas novedosas. Y les voy a dar un ejemplo bien claro. Yo tuve en la iglesia 2 hermanos que murieron trágicamente en menos de un año. Uno era miembro activo de la iglesia y el otro se había criado en la iglesia y se había alejado de la fe. Los dos murieron básicamente de lo mismo. Tuvieron accidentes cerebrovasculares y murieron entre los 39 y los 42 o 43 años. Cuando muere el primero, que fue algo súper sorpresivo, un hombre en perfecta salud, un hombre deportista, que de momento pues se cae muerto al piso. Y se declara muerte cerebral y después cuando se apagó la máquina y murió inmediatamente. Fue algo horrible. Pues viene uno de los líderes de la iglesia, que ahora es una de las personas más famosas en Puerto Rico con estas cuestiones de internet, Jesús Rodríguez Cortés, y viene él y me dice: Pablo, vamos a transmitir el servicio funeral. Y mi reacción fue: ¿estarás tú loco? ¿Cómo nosotros vamos a transmitir un funeral? Mi reacción fue malísima. Y ahí es que él me empieza a decir de la gente, del grupo de muchachos que se criaron con este hermano, hay más de 60 que viven en los Estados Unidos. Porque ese es otro de los problemas que enfrenta la iglesia en Puerto Rico. Nosotros tenemos una emigración de personas que se disipulan en nuestras iglesias y se van a Estados Unidos. A regañadientes, yo dije que sí. Pero a mí la idea no me gustaba para nada.
tuvimos 65 pantallas que entraron. ¿Por qué digo pantallas? Porque a veces en una sola pantalla hay toda una familia. Y a mí lo que me convenció no fueron las 65 pantallas, sino fueron los mensajes después de la gente diciendo gracias por haberlo transmitido, porque yo no podía ir a Puerto Rico, pero no me quería perder eso para estar en solidaridad con la iglesia y con la familia. Cuando muere el otro muchacho, el hermano mayor, este muchacho era uno de los mejores surfistas de Puerto Rico. Y me vienen con la misma idea de que mucha gente quiere participar. Y yo digo, pero él no estaba viniendo a la iglesia. Y dice, sí, pero él se crió con esta gente. Pero ahí es que me dicen que había una petición de grupos dedicados al surfing en otras partes del mundo que querían ver el culto. Y yo dije que sí. Tuvimos más de 800 pantallas conectadas. De Ecuador, de Portugal, de distintas partes. Para mí eso no me hacía sentido. O sea, a mí la idea de ver un funeral por la computadora no me hacía ningún sentido. Pero entonces, después del funeral, yo recibo una invitación de que había una comunidad de surfing en Puerto Rico que querían que hiciéramos un servicio memorial. Pero querían hacerlo en la playa y hacerlo en el agua. Entonces, a mí me tocó ir a la playa de Vega Baja, en una parte que el agua es más tranquila porque ahí... o sea que te montaste en la tabla. No, yo estaba parado en el medio, y entonces estaban las personas en la tabla así haciendo un círculo. Y me invitaron a hablarles, a predicarles. Hicimos un culto en el agua, en el agua del mar. Eso a mí me rompió todos los esquemas. A mí la idea de predicar con el agua hasta la cintura no me hacía mucho sentido. A mí la idea de transmitir estas cosas por cámaras no me hacía mucho sentido. Y tuvimos el caso de que tuvimos culto de bautismo y me piden transmitir los bautismos por internet. Y yo digo, pero es que eso no tiene sentido. Finalmente accedo. Y pusieron una cámara ahí a la par del bautisterio y se veía claramente. Es más, era la mejor vista que tenía cualquier persona. Esa tarde yo voy al hospital, tengo un hermano hospitalizado y cuando llego él está bien emocionado, está llorando y me dice, pastor, hoy yo me volví a bautizar. Entonces él me dice que la experiencia de ver el culto de bautismos fue tan intensa que yo siempre terminaba diciendo que si había alguna persona que aunque no hubiera tomado las clases de bautismo, quisiera correr a las aguas bautismales y bautizarse. Nunca pasó presencialmente, pero él me dice, yo dije que sí y yo me bauticé. Y desde ese día, él, que había estado apartado de la iglesia por varias razones familiares, yendo a otras iglesias, desde ese día él volvió a la iglesia y perseveró por años hasta que tengo entendido que sigue allí en su iglesia. Él regresó a su iglesia. Con esto lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que tratar de discernir qué es lo que Dios está haciendo y nosotros correr detrás de Dios porque Dios tiene la iniciativa. Un teólogo misiólogo puertorriqueño que se llama Carlos Francisco Cardosa Orlandi, originalmente discípulo de Cristo, que enseña en Baylor, él escribió un libro que se llama Introducción a la Misión Cristiana. Y él define la misión como
la forma como la iglesia discierne la actividad de Dios y entonces se trata de estar en solidaridad con lo que Dios está haciendo. Pues Dios está haciendo montones de cosas en nuestro mundo, fuera de los muros de la iglesia. Y la iglesia necesita tener esa apertura para poder experimentar. ¿Todo va a funcionar? Claro que no. Pero muchas de las cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer, si las hacemos, vamos a ver mucho fruto de ellas. Profesor, sí, doy un poquito para atrás. Es que está súper interesante, no quería interrumpirle. Pero dando un poquito para atrás, cuando da el ejemplo de las personas que cuando llegan las visitas, usted de verdad dio ejemplos bien claros, bien, que las personas se expresaron con mucha honestidad. Y quizás muchos de los que están escuchando dicen, no, pues es que en mi iglesia no pasa, porque nunca me han hablado así, eso no pasa así. Pero es que también hay otras maneras en que la gente se lo expresa y quizás más suave. Le dicen las visitas. Se le dicen a un hermano, él es visita, le decimos. O le decimos los nuevos. Pero solo... Y llevan 10 años y todavía son los nuevos. Eso es lo que voy. Y le decimos diciendo los nuevos y lo que implica los nuevos, porque decirle nuevo prácticamente le decimos eres un neófito, eres un ignorante, no sabes Biblia, no, no estás al nivel. Esa señora, a uno le decimos hermano o hermana, pero a otro esa señora, ese señor, el joven. Y nunca le llegamos a decir o su nombre o no nos aprendemos o hermano, hermana, que es como generalmente nos conocemos. O sea que hay otros lenguajes y otras cosas. Peor que eso. Peor que eso. Cuando tú tienes ancianos que tienen camisas que son más viejas que el pastor. O sea, yo tenía hermanos que tenían Biblias que eran más viejas que sus hijos. Pues, ¿qué pasa? Tú tienes que llega una pastora de 30 y tantos años y hay hermanos que tienen 70, 80 años que tienen hijos que son mayores que la pastora y no le dicen pastora, no le dicen reverenda, no le dicen hermana, le dicen nena. O pastorcita. Mira, ven acá. Entonces, tú ves que está ese choque. Es una forma de decir tú eres otro. Y esto lo digo porque nosotros tenemos que comprender que hay personas que pasan por un proceso de luto. O sea, esta señora se alejó de la iglesia, volvió a como los 2 años y viene muy molesta. Va donde el pastor, esta ya no se parece a mi iglesia. Yo no reconozco a la mitad de la gente que está aquí. Eso es constante. Entonces, es una forma como la gente resiste el crecimiento de la iglesia. Entonces, ahí es que viene la frustración de la figura pastoral, que tú te sientes que te dan palo si la iglesia crece y palo si la iglesia no crece. Si la iglesia no crece, pero esta iglesia no crece. Y la iglesia empieza a crecer, pero ¿quién es esa gente, pastor? Por eso es que recalco lo siguiente. Nosotros tenemos que reenfocarnos teológicamente. Si nosotros convertimos la iglesia en un lugar que lo único que hace es darle cuidado pastoral a los que están, nos convertimos en una capilla. Es más, y ya no somos pastores, somos capellanes. Y lo que tenemos aquí es un servicio de capellanía para darle cuidado pastoral a esta gente hasta que se muera. Pero la iglesia no está creciendo. La iglesia no está creciendo. ¿Hay que darle cuidado pastoral a la gente? Claro que sí. Pero eso es algo secundario a la primera tarea de la iglesia, que es hacer discípulos. Y fíjese, nosotros no podemos perder de vista que nuestra tarea principal es anunciar el reino para que más personas entren al proceso de discipulado cristiano, sean consolidadas,
como discípulos y discípulas, y esas personas puedan entonces crecer en la fe de Jesucristo. Si nosotros obviamos eso y nos dedicamos nada más a cuidar a los que estamos poniéndole fecha de muerte, de caducidad a nuestra iglesia. Fíjate, Pablo, y para que, ¿verdad? Los que se han ido conectando, estamos hablando de la revitalización desde la reforma. Y dentro de lo que está trayendo Pablo, podemos decir que lo primero es que la revitalización lo que nos impulsa es a mirar fuera de la cajita. No encajonar a Jesús, no encajonar el evangelio y poder ver nuestro entorno desde el lente de la misión, sin ese miedo, sin ese temor, sino como una oportunidad. Claro, no todas las cosas van a funcionar, pero fíjate, ahorita hablabas de la funeraria, de transmitir de los servicios funerales, pero si a veces tú vas a la funeraria y hoy día las funerarias están transmitiendo. Claro. Tienen una cámara pegada al féretro. Es parte de sus servicios. Sí, es parte de los servicios ahora, que eso está ahí. Y la misma funeraria te escribe en una página por las redes sociales, te anuncia cuándo va a ser el velatorio, te anuncia cuándo es el sepelio y te da la oportunidad, y vemos como muchas personas familiares se conectan porque no pueden llegar. No todo el mundo tiene la oportunidad, ya sea por trabajo, ya sea económico, ya sea por salud, de poder llegar. Oye, y tienen personal dedicado a eso. O sea, pues yo he visto que tienen un empleado dedicado a esas funciones. Sí. O sea, que nosotros también debemos entender que hay que dedicarle, ¿verdad?, el tiempo con el respeto que se merece esa función. Exacto. Y vemos cómo eso ha ido aumentando. También, ¿verdad? Esa experiencia de bautismo, yo he tenido la experiencia de transmitir los bautismos. Es una experiencia única. Y también por medio de los diferentes medios que el evangelio ha encontrado y que siempre va a seguir encontrando las formas hasta que el Señor diga, porque eso es lo que hace la palabra, encontrar los medios conforme a los tiempos para seguir siendo proclamada la palabra. Como personas han escrito de Estados Unidos y uno ha tenido que ir a acompañarlos en funerales y se convierte en el pastor a través de la distancia. Y me recuerdo también cómo ha cambiado la iglesia porque el sentido es llegar y proclamar y hacer discípulos, ¿verdad? Esa es la misión. En nuestro compañero Mario Rodas, que una vez al mes él se reúne a las 5 de la mañana por el Zoom para atender a unas mujeres que antes de salir a trabajar, ellas tienen su espacio de oración y su espacio de reflexión de la palabra para luego salir a hacer sus quehaceres de trabajo. Sí, porque son empresarias. Y encontraron que a las 5 de la mañana es el momento que se pueden reunir. Y no son 5, son varias, son 30, son más, son bastante. Entonces, son formas diversas. Y yo creo que cuando Pablo nos está hablando de revitalización desde el lente de la reforma, nos está llevando por una línea de tiempo que no está estancada en un dato histórico, sino que sigue escribiéndose en el día de hoy, pero que todavía nos está impulsando una esperanza porque hay un mañana. Hay un presente y hay un mañana. Y nosotros no podemos estar encerradas en estar llevando, como él está diciendo ahora, en una capellanía cuando la tarea es más que eso. Es encontrar la forma, es encontrar los momentos, es salir de la comodidad por causa del reino. Es lo que hemos estado hablando. Pues es importante que nosotros tengamos presente que las iglesias naturalmente tienen un ciclo de vida. Esto es uno de los temas de los cuales yo he hablado mucho. Y una iglesia, si no hace ningún cambio, si no hace absolutamente ningún cambio, de los 65 a los 85 años empieza a cerrar. Las iglesias que todavía están fuertes después de 100 años de ministerio es porque cuando han empezado a declinar, se reinventaron y volvieron a crecer. Y cuando después empezaron a declinar, se reinventaron y volvieron a crecer. Y así la iglesia va en escalón subiendo. Cuando yo digo que se reinventaron fue que volvieron a enfrentar con las preguntas básicas del evangelio para una iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta iglesia?
La forma más fácil de yo contestar la pregunta, ¿qué es la visión? Cuando yo enseño todo, ustedes han tomado clase conmigo y saben que yo hablo del tema de la visión de la iglesia y de que usted necesita una visión. Y la gente me dice, ¿y qué es la visión? La visión es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra iglesia? Pues esa pregunta sigue siendo básica. Es la respuesta, o sea, la visión es la respuesta que usted recibe después que usted hace la pregunta que encontramos tantas veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué tú quieres que yo haga? Cuando usted le dice a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el próximo paso? ¿A dónde debo ir? Entonces, aquí es que viene el problema, porque es muy fácil usted tratar algo cuando lo ha tratado todo el mundo antes que usted. Pero cuando viene un cambio, ahí es que usted necesita lo que en inglés le llaman los early adopters, la gente que son la gente que compran algo, que abrazan un cambio tan pronto sale. La mayor parte de la gente espera a ver si eso funciona o no funciona. Pero cuando usted ve que dicen que sale el iPhone 16 y la gente, y hay un montón de gente que están en fila para ser los primeros que lo compran, esa gente son early adopters. Se juegan se corren el riesgo de que el teléfono no funcione. Pero ellos quieren estar en el filo de la navaja, siempre quieren estar ser los Lo primeros que nuevo. toman el riesgo. Pues en el caso nuestro, claro está, orientados por Jesús Rodríguez Cortés, nosotros comenzamos a transmitir en el 11, en el 12. Todavía no existía Facebook Live, no existía YouTube Live, usábamos US Stream. Y nosotros estábamos haciendo cosas que muy pocas iglesias estaban haciendo. Hoy, ahora es mucho más fácil. Ahora es mucho más fácil transmitir por Facebook, transmitir por YouTube, usar StreamYard, usar Instagram. Instagram y todos estos programas de streaming, OneStream, Live, etcétera. Pero tenemos que estar pendientes que están surgiendo aún cosas nuevas. Están surgiendo aún cosas nuevas. Y yo veo que hay o sea, sigue la timidez a aceptar lo nuevo. Y le voy a dar un ejemplo desde el campo educativo. A mí me contratan varias instituciones para yo darles clases. Yo doy clase para varias instituciones y en esas instituciones, pues, me dicen cursos en línea y lo que hace es que me manda un enlace, una liga de Zoom. Y yo le digo, esto no es un curso en línea. Le falta el sistema de manejo de gestión de aprendizaje. ¿En qué es eso? En inglés le llaman Learning Management System, un LMS. No saben lo que es. Entonces, algunas escuelas sí saben lo que están haciendo, tienen estos sistemas, pero la mayor parte de los institutos, de los colegios bíblicos, aún de algunos seminarios, no lo tienen. Entonces, ¿qué yo he hecho? Pues yo tengo, gracias a la red educativa Genezaret, yo tengo entonces nosotros tenemos un LMS, nosotros tenemos un Learning Management System y ponemos los cursos ahí. ¿Y por qué? Porque entonces ahora el curso es verdaderamente en línea. Yo le digo a la persona, entre en esta dirección y aquí usted va a encontrar un salón virtual. Y en ese salón virtual usted va a tener el sílabo de la clase, bibliografía, enlaces a audio, a vídeo, va a poder descargar PDF, va a poder ver las hojas sueltas o los handouts o los PowerPoint, las presentaciones computarizadas de cada clase. Si la clase se graba, se pone ahí. Ahí se hacen las tareas.
Ahí hay exámenes virtuales. La mayor parte de los seminarios y de los colegios bíblicos que son pequeños no hacen eso. Imagínese usted las iglesias. Yo creo que uno de los próximos pasos que hay que dar es irnos más allá de la revista de Escuela Bíblica Dominical y comenzar programas de discipulado en línea, donde la clase esté en línea, donde yo pueda entrar y pueda leer algo, pueda leer el texto, pueda ver el vídeo, pueda ver el PowerPoint, pueda quizá contestar algunas preguntas o hacer journaling, ¿verdad? Llevar un diario reflexivo y utilizar eso a nivel de iglesia. Pero la gente todavía, usted ve que hay una resistencia. La gente piensa que tenemos Zoom, ya estamos en línea. Y no se dan cuenta lo atrasados que están. Porque la tecnología sigue cambiando. Sí. Y Pablo, añadiendo a eso, también es importante porque es un campo que tenemos que mirar, ya que es un campo tan abierto y donde nuestra feligresía está expuesta y está consumiendo diferentes contenidos diversos de personas que se autoproclaman teólogos. Bueno, nosotros hacemos teología cuando tratamos de entender, ¿verdad?, esa relación con Dios y nos acercamos a los textos, pero tratando de llevar unas experiencias que son realmente pensamientos de ellos, interpretaciones propias que no necesariamente atienden a una sana doctrina. Y entonces lo están consumiendo, se convencen con toda esa información y nosotros que tenemos una responsabilidad de poder llevar a pastos verdes a nuestra congregación y de poder trabajarlo, estamos dejando tal vez pasar, bueno, hay unos elementos, tal vez lleva más esfuerzo, necesita otras herramientas, pero es un campo que está siendo minado, pero nosotros no estamos aprovechándolos para desarrollar y proveerle a ese contenido. O si lo damos, tampoco lo quieren consumir. Aquí es que viene la importancia de que la iglesia tenga un plan que sea una estrategia digital. Y cuando digo iglesia, no me refiero nada más a la iglesia local. La denominación debe tenerlo. La denominación debe tenerlo. Yo tengo amistades en iglesias en México. Yo estoy viajando mucho a México. Yo llevo 3 viajes este año. Y yo le dije a unos buenos hermanos que tienen más de 100 iglesias en su estado. En México no hay estados. El nombre correcto de México son los Estados Unidos de México, pero eso es otra historia. Entonces, ellos tienen más de 100 iglesias. Y yo le dije, ¿y por qué ustedes no comienzan una emisora de radio virtual? Eso se puede hacer, sí se puede hacer. No sale tan caro. Y digo, ustedes tienen más de 100 iglesias que están produciendo contenido todo el tiempo. Pues miren, hagan básicamente de su denominación. Hagan una emisora donde todas las personas que entren sean de su propia denominación. Como tenemos nosotros Educación Bautista en línea, ¿verdad? Que la pueden conseguir en www.ibpr.org y estos espacios del Kairos de Dios y el Nuevo Evangelista Podcast. Y ahora, ¿cuál es el problema? Cuando no tenemos eso, la gente va a entrar a buscar cosas de todos modos en las redes. Y ahí es que viene la posibilidad de que se encuentren a un lobo disfrazado de pastor. O que reciban una educación que sea bajo promedio en términos de calidad, o que se encuentren con personas que los van a explotar económicamente, o que los van a sonsacar para que se vayan para sus iglesias. Y la iglesia va a seguir sufriendo. Miren, una de las cosas que tiene que quedar clara es que después de la pandemia, la forma como la gente se relaciona con la iglesia ha cambiado.
Acá en Estados Unidos, no sé en Puerto Rico, acá en Estados Unidos lo normal es que una persona ve 3 cultos dominicales. 3. Van al culto de su iglesia o lo ven. Pero entonces ven un culto de una iglesia de su país, preferiblemente de donde ellos vienen, de lo que era su iglesia madre. Entonces usted ve personas mexicanas que viven acá en Wisconsin, pero son de Culiacán y ven el culto de la iglesia de Culiacán. Entonces, el tercer culto es lo que estaba diciendo la pastora, de que entonces ahí es que viene el evangelista, ahí es que viene la mega iglesia, ahí es que la gente ven a Danilo Montero, ahí es que la gente ven a Marcos Witt, ahí es que la gente, si son puertorriqueños, pues ven a Misraín, Esquilín, o ven a Pablo Jiménez. O sea, yo soy parte del problema. Pues, ¿qué nosotros hicimos? Pues nosotros organizamos el Movimiento de la Red. El Movimiento de la Red es una iglesia en línea. No tenemos feligresía, no pedimos diezmos, no pedimos ofrendas. Y nos definimos como que nuestra misión es suplementar, enriquecer su experiencia cristiana. Pero nosotros no tenemos ínfulas de que nosotros vamos a hacer, vamos a sustituir su iglesia. Pero hay otra gente que sí tiene como misión sustituir su iglesia y llevarse sus feligreses y recibir sus ofrendas. Por eso es importante que las iglesias, la denominación, tenga una estrategia digital y que esa estrategia digital no sea algo que usted hizo una vez y después, 20 años después, se vuelve a mirar. No, la estrategia digital hay que estarla repasando continuamente porque la tecnología cambia continuamente. Eso es así. Yo creo que es un tema bastante, ¿verdad?, amplio y estamos aquí quietos, escuchando, deleitándonos con lo que nos está compartiendo Pablo. Y pudiéramos continuar, ¿verdad?, con tantos ejemplos y espacios que nos va a retar y nos va a llevar a nosotros a centralizarnos en lo que realmente es el propósito de nosotros en este lugar. Y hay un llamado para que nosotros podamos vivir lo que realmente es la reforma. Reformados, siempre reformados, creciendo en la misión. Y que podamos continuar en medio de eso. Yo quiero hablarle, antes de irnos, a esos pastores, esas pastoras que están viendo a su iglesia declinar. Y eso es muy triste, no es agradable ver cómo su iglesia va perdiendo feligresía. Usted no está solo, usted no está sola. Hay personas que podemos ayudarle. Hay personas que hemos dedicado gran parte de nuestro ministerio precisamente a ayudar a personas como usted que necesitan revitalizar sus iglesias. Si usted está dentro de la Hermandad de la Iglesia Bautista, pues contacte a sus ejecutivos. La escuela de la Educación Bautista en línea, ese programa, tiene recursos para usted. Busque ayuda y no espere muy tarde. Y termino con esto. ¿A qué me refiero con esperar muy tarde? Una vez a mí me llevaron de Puerto Rico a Virginia a dar un taller de revitalización. Y había un grupo de 8 personas que están súper animadas. Y esa gente se disfrutaron todo. Y cuando terminamos, se levantó el líder del grupo y dijo, pues qué bueno, porque nosotros tenemos que revitalizarnos. Y estamos listos. Esto nos ha convencido de que hay que hacerlo. Y le dije, sí, y cuénteme de su iglesia. No, nuestra iglesia tuvo 500 personas en un momento y tenemos un templo que sienta más de 500 personas. Le digo, ¿y cuántas personas quedan en la iglesia? Y dice, nosotros. ¿Quieres
¿Quiénes son nosotros? Estos 8 que quedamos aquí. Y digo, pero hay más gente. No, no, no. La asistencia dominical somos nosotros 8. Yo creo como que esperaron un poquito de más. O sea, esta es la regla. Y no quiero asustar a nadie, pero esta es la regla. Si su iglesia ha perdido feligresía y ha tenido menos ingreso, ha perdido ingreso 5 años corridos o más, su iglesia necesita desesperadamente entrar en un plan de revitalización. Porque su iglesia peligra. Su iglesia peligra. Y lo que yo les recomiendo a las personas que están en el pastorado es que si su iglesia lleva 3 años perdiendo feligresía y 3 años recibiendo menos ingresos en sus ofrendas, empieza el proceso de revitalización ahí inmediatamente. Mientras más rápido se comienza el proceso de revitalización, más fácil es revitalizar la iglesia. Si usted espera a que de 500 personas queden 8, que no estamos hablando ni del 1% ahí, o sea, pues no hay manera. ¿Entienden? Sencillamente no hay manera, ya esperaron demasiado y esa iglesia pues lo que puede hacer es cerrarse, comenzar otra iglesia nueva, plantarla en ese mismo edificio o vender ese edificio y con ese dinero plantar nuevas iglesias. Pero la hora de actuar es ahora. Sí. El momento de actuar es este. Y yo le agradezco a ustedes que han traído este tema porque la iglesia necesita comprender que los cambios hay que comenzarlos a hacer en este momento. Porque el río está sonando. Sí, porque si esperamos demasiado, puede ser que nos quedemos sin iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Ha sido una conversación, el tiempo ha pasado, pero ha sido una tremenda conversación que invita a que podamos reflexionar. Y hay algo que yo quiero dejar en medio de este podcast. Y es que revitalización no significa que lo que pasó, hicimos fue malo. No significa que es inservible. Significa que podemos hacerlo mejor. Significa que hay una nueva forma de comenzar y de continuar. Porque hay veces que nos resistimos, revitalización, ese término y nos resistimos. No, no, no. No estamos diciendo que su iglesia lo que hizo lo hizo mal. Significa que si no hacemos unos ajustes a tiempo, en un adelante, no tal vez un futuro, mañana, a unos cuantos meses, entonces no va a haber más iglesia para continuar militante en medio de la proclamación del reino de Dios. Por eso la revitalización es algo continuo, como la reforma. O sea, es continuo, porque aquí el propósito es proclamar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos, para que cuando entonces llegue el momento de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, porque regresa, estemos listos y hayamos cumplido con lo que Él dijo. Y puede decir, oye, al siervo, en lo poco fuiste bien, en lo poco fuiste fiel, entra en el reino, en el gozo del Señor, ¿verdad? En esa experiencia. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, que entender que revitalización es una oportunidad de reflexionar y accionar hacia adelante. Héctor. Pues lo acabas de decir muy bonito como pastora. El profesor lo dijo como un gran académico que es. Yo voy a tratar de decirlo a los boricuas. Hermano, se nos va la guagua. ¿Qué vamos a esperar? Por si alguien no lo entendió. Se nos va la guagua. No esperemos a que quedemos 6, 5, 3. Porque despedimos el año 1. Básicamente, y hay que hacer la gestión. Hay que hacer la gestión. Porque esto no solo, muy bien lo dijo el profesor, esto no se trata solo de que queden 8 o 10. Hay unas propiedades, hay unas responsabilidades jurídicas también que hay que atender. Y mira, pasa la AMA, pasa la piscicorre, pasa el tren urbano, pasa todo y se nos va.
y hay que tomar acción sobre esto. Y lo estamos viviendo en todos los entornos de la vida, de la sociedad. También. Si no hacemos los cambios a tiempo, nos corremos grandes riesgos y perdemos el enfoque de las cosas que nos toca hacer. Y la iglesia no está de adorno. La iglesia no está para cumplir con unos números, no, la iglesia está para poder llegar a donde hay necesidad, al que necesita ver que hay esperanza, ¿verdad? Para eso está la iglesia, para provocar la palabra que sana, que restaura, amén, que da vida. Y para ese camino de verdad, de amor y de justicia. Nosotras y nosotros tenemos una responsabilidad y creo que parte de este espacio que nos da la oportunidad nuestro ministro ejecutivo actual, que es Galdo Caraballo Marín, y nos dan el espacio a través del Nuevo Evangelista Podcast, ¿verdad? Y también a través de lo que se está trabajando como educación bautista en línea. Creo que es parte de esa responsabilidad y de ese sentido de urgencia de poder llegar no a una sola generación, sino a todas las generaciones y proveer los espacios y las herramientas, y después ya está en las manos de la gente, está en las manos de nosotros decidir si lo acogemos o lo dejamos pasar. Pero el camino ya está ahí, las herramientas están y se está trabajando. Esto no es de agradar a unos sí y a otros no. Esto es de aprovechar las herramientas que podamos para cumplir lo que dijo nuestro querido las herramientas Pablo están y Dios quiere. Y Dios quiere. Así que ya sea a través de Educación Bautista en línea, ya sea consumiendo movimiento en la red, ya sea usted teniendo la oportunidad de ir a su iglesia, a los espacios de discipulado, ya sea la oportunidad de usted quiere ampliar y quiere ir a estudiar ya más a un instituto, a una universidad y agrandar, ¿sabe? Abrir esos espacios de conocimiento. Los tiene, existen, no hay uno solo, hay multitudes. Lo importante es hacerlo. Comenzar. Y por eso, una de las cosas que nosotros necesitamos es que usted le dé compartir a esta transmisión, que usted se suscriba, que también le dé like, porque mira, esta página en YouTube, una de las cosas que se necesitan para poder seguir desarrollando contenido y abriendo esas aplicaciones o esas herramientas que provee el canal, es que nosotros necesitamos que usted dé like. Necesitamos que de igual manera lo comparta y que se suscriba. Esto es una herramienta gratuita, no le cuesta nada, solamente oprimir el botón. Así que ahí donde está la campanita, oprímalo, por favor, sí. Oprímalo. Mire, y que este episodio está relacionado al anterior, que es con el pastor Daniel Rivera. Así que si lo vio hoy, pues le invitamos y no ha visto el anterior, pues le invitamos a que vaya porque va a aprender. Sí, y va a escuchar también esa voz que le estamos dando a estas grandes aportaciones teológicas que han dado personas que hoy tal vez no están con nosotros, pero con unos temas que siguen siendo pertinentes. Vaya a Spotify, vaya a Apple Podcast y busque el Nuevo Evangelista Podcast y allí va a poder escuchar un contenido que va a seguir dándole significado a lo que está hoy viendo en este lugar. Sin nada más y nada menos. Gracias, Pablo, por haber estado con nosotros en esta hora. Ha sido un placer. Esperamos de seguir compartiendo espacios educativos, de crecer, pero también espacios donde podamos compartir, tener una taza de café, reírnos y poder continuar, porque al fin y al cabo ese es el evangelio, ¿verdad? Donde nos hermanamos y podamos continuar construyendo el reino, porque el reino del Señor se ha acercado. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, profesor Angelique, y a todos los amigos que nos estuvieron viendo. Un abrazo virtual. Nos vemos. Que Dios les bendiga.